Continuando entonces con la segunda parte de la clase de signos ecográficos pulmonares, ahora vamos a estar viendo las alteraciones de la línea pleural. Recordemos que los signos patológicos que ya vimos en la clase anterior fueron las alteraciones del patrón normal pulmonar tipo A, con la aparición de signos como las líneas B, las consolidaciones y el derrame pleural. Ahora vamos a ver las alteraciones de la línea pleural y vamos a ver lo que es la ausencia del sliding, el punto pulmonar, la irregularidad pleural y la consolidación subpleural. La ausencia de sliding pulmonar se da cuando pierde el movimiento de la línea pulmonar porque ya no se encuentran las capas de la pleura parietal y visceral. Esto ocurre principalmente en el neumotórax, ¿sí? El neumotórax puede ser una pérdida del sliding total o parcial, puede ser en la intubación selectiva y en la región de consolidación. ¿Cómo diferenciamos una ausencia de sliding por neumotórax o por consolidación? Además de ver la consolidación, en general, cuando hay neumotórax, no hay líneas B en el parénquima. Y en el caso de la consolidación, sí las presenta. Acá todavía en el modo B tenemos un ejemplo de un transductor lineal donde se presenta la línea pulmonar sin el sliding característico, ¿sí? Esto nos hace sospechar, según los antecedentes clínicos del paciente, pero como primer diagnóstico diferencial, un neumotórax. ¿Por qué? Porque el parénquima es completamente normal. En este otro punto, lo que vemos es lo que se llama el punto pulmonar, que se produce en la región donde se une una pleura que tiene sliding con una pleura que no está produciendo sliding, ¿sí? En este caso, como vemos, la pleura que no produce sliding tiene líneas B, ¿sí? Entonces, esto es una consolidación, ¿sí? Y el punto pulmonar, que es la unión de parénquima con sliding y sin sliding, en este caso corresponde a una consolidación. En el caso de los neumotórax parciales vemos la misma imagen, pero donde se perdió el sliding no va a presentar líneas B. Y en el modo M, que vamos a evaluar rápidamente, una vez que nosotros tenemos la ausencia de sliding o sospechamos y todavía tenemos dudas de que no hay sliding pulmonar, que a veces puede ser nuestro ojo que se confunde, ahí podemos colocar el modo M y ver cómo se pierde aquel signo de normalidad del modo M, que es observar el signo de la orilla en la playa. Y aparece, en vez de este signo, el signo del código de barras. Acá tenemos, en este caso, la imagen característica de un pulmón normal en el modo M, ¿sí? Recuerden que el modo M traza, es una gráfica de los puntos que conforman una línea que nosotros elegimos en el transductor, por ejemplo, en este caso esta línea de acá, y se grafica esa línea en el tiempo, ¿sí? Se va dejando un registro de qué pasa en esa línea en el tiempo, qué ecos pasan por ella en el tiempo, ¿sí? Entonces, en esta región de aquí, recordamos que es la región que corresponde a partes blandas. Entonces, como no hay movimiento en las mismas, siempre se mantiene recta. En cambio, aquí está la línea pleural y debajo de ella tenemos aire movilizándose dentro del pulmón, del parénquima pulmonar. Entonces, en un pulmón aireado normalmente, lo que observamos es ese movimiento dentro que representaría la arena, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un neumotórax, este contacto de las pleuras se pierde, dentro del parénquima pulmonar no se observa movimiento y aparece lo que se conoce como el signo del código de barras, ¿sí? En el cual no observamos movimiento dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Lo otro que puede pasar, como habíamos anticipado, es que el neumotórax sea parcial, que existan una región en la cual se une, observamos que es el punto pulmonar que se une la pleura con sliding o
con neumotórax, sin neumotórax, con la región del neumotórax parcial, ¿sí? Si nosotros colocamos el modo M en ese punto pulmonar, vamos a observar que de forma secuencial va a aparecer el signo de la orilla en la playa y el signo de código de barras. Esto es porque tomamos en contacto con el punto pulmonar y confirmamos que en ese lugar se encuentra un neumotórax. Acá el signo del código de barras, como habíamos dicho. Y en forma dinámica observamos cómo en el modo M activado se evalúa el pulmón y se observa el signo del código de barras en todo el pulmón. En este otro ejemplo, lo que confirmamos es sobre el punto pulmonar, o sea, la unión entre la pleura sin sliding y con sliding, colocamos el modo M activado y se observa que alterna entre regiones con el signo de la orilla en la playa y regiones con la señal o el signo del código de barras, confirmando un neumotórax parcial. Bien, ahora vamos a hablar de las irregularidades pleurales, ¿sí? Recuerden que la línea pleural es una línea hiperecogénica, como la que vemos acá, fina, irregular, ¿sí? Y continua. ¿Cuándo ella pierde la continuidad? Cuando pierde la regularidad, cuando está aumentada de espesor, o cuando presenta alteraciones hiperecogénicas como presenta esta línea de aquí, nosotros decimos que es una pleura irregular, ¿sí? Aquí también presentamos otro ejemplo de una pleura que viene normal y en esta región localmente se encuentra irregular y difusa, ¿sí? En general, vamos a ver después qué correlaciones tienen cada patrón de pleura irregular con hallazgos tomográficos. Pero es muy específico saber la diferencia de cada una. Lo importante es saber que siempre una irregularidad pleural es patológica. Y se ve mucho en las enfermedades inflamatorias del pulmón, del intersticio pulmonar o del retículo pulmonar. Las consolidaciones subpleurales cumplen todos los criterios de una consolidación típica, pero por su presencia subpleural se ven mejor al momento de evaluar la pleura y por su tamaño. Entonces se las considera dentro de las patologías de las alteraciones de la línea pleural, ¿sí? Como bien sabemos, son regiones hipoecogénicas de una ecogenicidad parecida a los tejidos, como una hepatización, broncograma aéreo, como se ve aquí, y en general se las clasifica particularmente en el caso de COVID como menores a 2,5 centímetros, ¿sí? Acá tenemos otro caso que no es tan típico como esta imagen, que es más focal, que son todas estas consolidaciones subpleurales y se presentan con muchos broncogramas aéreos dentro de ellas, ¿sí? Recuerden que una consolidación mayoritariamente es una neumonía, pero no puede ser también un tumor, un infarto periférico, en el caso de un tromboembolismo subsegmentario, y una metástasis pulmonar. Bueno, hasta aquí vimos los signos pulmonares básicos para ustedes realizar un examen ecográfico pulmonar de buena calidad, ¿sí? Pero quería aprovechar a ofrecerles un estudio muy interesante que se hizo en el 2017 y que inició un estudio más detallado de aquellos signos pulmonares, buscando señales más específicas que nos permitan orientar a un diagnóstico etiológico. En este caso, de la línea pleural, ¿sí? De las alteraciones de la línea pleural. Este estudio se realizó en el año 2017. Se realizó la evaluación de pacientes que ingresaban con insuficiencia respiratoria aguda del servicio de emergencia y se le realizaba ecografía pulmonar por 2 ecografistas de más de 10 años de experiencia y se las comparaba con la tomografía de ingreso de los pacientes, ¿sí? Ellos determinaron entonces 4 patrones de afectaciones de la línea pleural y que no son complicados. Uno de ellos es observar una línea, regiones de la línea pleural con rugosidad. Otra es encontrar esa irregularidad, esa rugosidad
pero también con regiones de interrupción de la línea pleural. El tercer patrón era encontrar pequeños flecos, sería la traducción, hiperecogénicos o hiperrefringentes de esa línea pleural, como habíamos visto en la imagen anterior, que no son colas de cometa porque no llegan hasta el final del pulmón. Y por último, la ondulación de la onda, ¿sí? Que no es una onda recta, sino que se ondula y produce en el punto de contacto de ambas pleuras una región más, una cola de cometa clásica. Entonces, aquella lesión que era rugosa, como la vemos aquí, es esta alteración que vemos, una línea que venía siendo regular y se va haciendo más rugosa. Eso se correlacionó con el vidrio esmerilado con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 100%, ¿sí? Y ya les aclaro que este tipo de irregularidades es muy característica del COVID-19, no específica obviamente, pero se ve en casi todos los tipos de lesiones y generalmente también correlaciona con el vidrio esmerilado. Tenemos después aquella línea irregular e interrumpida, ¿sí? Como lo vemos aquí, la línea tiene continuidad y de repente existen regiones que parecen como de pulmón normal, ¿sí? Donde no se observa bien la línea pleural, que da el aspecto de interrumpida, y esto se correlacionaba con infiltrados del intersticio, ¿sí? La sensibilidad de este signo es bastante baja, pero tenía una especificidad para enfermedades intersticiales del 100%. El tercer patrón es la línea con flecos, la cual también da una sensación de discontinuidad, pero arroja estos secos hiperrefringentes, ¿sí? Que tenía relación con un infiltrado de tipo reticular, con una alta sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%. Y por último, la línea ondulada, muy interesante. ¿Por qué? Porque esta línea ondulada se correlacionaba con el enfisema, ¿sí? La sensibilidad no era alta, pero la especificidad era del 97%. Bien, para finalizar, realicé este cuadro con la intención que ustedes tengan ya la idea en su cabeza de que las diferentes etiologías pulmonares pueden presentarse con diferentes patrones, ¿sí? Y que la interpretación nunca puede perder el eje clínico de las imágenes que van a encontrar después, porque si no se van a confundir, ¿sí? Entonces, una neumonía puede presentarse, como ya dijimos, como líneas A. ¿Por qué? Porque el paciente tiene clínica de neumonía, pero esa neumonía no toca la pleura, entonces puede presentarse con un pulmón con patrón A, ¿sí? Puede presentarse como un pulmón con patrón B, porque no consolidó. En general dan una cortina, como vamos a ver después, una cortina de líneas B que ocupa toda la línea pleural, que posteriormente, si uno le hace ecografía a posterior, ya produce consolidaciones subpleurales y posteriormente una consolidación clásica, ¿sí? O puede presentarse con un tipo de infiltrado bilateral, ¿sí? Las neumonías intersticiales, con una pleura que va a ser bastante irregular. Puede presentarse como una consolidación clásica, puede tener derrame asociado. La línea pleural, como dijimos, puede ser regular, puede ser irregular o puede tener consolidaciones subpleurales, ¿sí? Y el movimiento pleural, el sliding, va a estar ausente en la región de la consolidación. Lo más específico que encontramos dentro de la neumonía es broncograma aéreo, que lo pueden tener la atelectasia y el cáncer. Mucho más específico el broncograma aéreo dinámico, muy específico pero no tan sensible. Y con un valor predictivo, ahí me confundí, es del 90%, ¿sí? Y lo otro que podemos encontrar es un Doppler positivo dentro de la consolidación que favorece al diagnóstico de neumonía, ¿sí? La atelectasia se presenta en general como una consolidación,
puede tener derrame asociado o no, y en ese derrame va a dar el signo característico de la medusa, ¿sí? Puede tener broncograma aéreo y broncograma aerodinámico, pero el broncograma aerodinámico solo en el 6% de los casos. Entonces, como les digo, en caso que tengamos un broncograma aerodinámico, la probabilidad que sea una neumonía es muy, muy alta. El TEP puede presentarse como líneas A simplemente, con pulmones secos, ¿sí? Puede presentarse como consolidaciones, tanto consolidaciones típicas como subpleurales. Puede tener derrame asociado y en general cuando ponemos el Doppler no encontramos flujo o está muy disminuido, ¿sí? Y siempre hay que asociarle el Doppler de miembros inferiores para descartar TBP, y si la TBP da positiva, la chance de tener TEP con un pulmón con líneas A o con alguna consolidación es muy alta. Los tumores, si no tocan la pleura, también pueden dar simplemente patrón de líneas A, puede dar irregularidad o presentarse como una consolidación subpleural, y en general no hay signos típicos o más específicos para las masas tumorales. El neumotórax va a presentar también líneas A clásicas, nunca presenta líneas B. La línea pleural es regular, pero sin sliding, y puede tener el signo del código de barras o del punto pulmonar. Las incerticiopatías en general producen líneas B bilateralmente con el patrón de línea B tipo 7, o pueden producir cortinas blancas, que es el patrón que corresponde al vidrio esmerilado. Pueden presentarse con derrame, espesamiento e irregularidad de la pleura o consolidaciones subpleurales. La insuficiencia cardíaca en general presenta líneas B difusas de tipo 3 en general, y recuerden que tenían esa característica de ser bien regulares. Puede presentar asociado consolidaciones, principalmente cuando es la causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca, una neumonía. Puede presentar derrame. La pleura siempre se ve regular, y lo que podemos, más de un ecocardiograma obviamente, medir la cava. En el distrés, en general, encontramos también un patrón de líneas B bilateral. Podemos encontrar consolidaciones, incluso subpleurales. Podemos tener derrame también. La línea pleural se ve regular o irregular, y no hay signos específicos de distrés. En el asma vamos a tener un pulmón seco también, a menos que tenga asociada una neumonía, pero en general las crisis asmáticas no presentan otro patrón que no sea el de líneas A. Puede tener atelectasias como una complicación, y en general no hay signos específicos. El EPOC presenta siempre un patrón igual al del asma. No puse, pero puede tener consolidaciones si tiene una neumonía asociada. Y el único signo específico, pero muy poco sensible, es la línea ondulada. Bien, con esto damos por finalizada esta clase de signos pulmonares, y vamos a pasar a ver en la próxima clase un protocolo padronizado para la insuficiencia respiratoria aguda, que es el protocolo Blue.